Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y en esta ocasión, bueno, pues empezamos una novela distinta y os traigo una nueva guía de lectura. Em, si bien estábamos con esos conflictos internacionales, con esos viajes a otros mundos y a otras razas que nos acompañaba, digamos, íbamos de la mano de Elia Barceló, en esta ocasión vamos a tomar tierra, vamos a centrarnos más en los problemas quizá más mundanos. Vamos a ver, como decía alguien, ¿no?, por allí, que la vida es una secuencia de tragedias más o menos buenas, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esos conflictos familiares, esos traumas del pasado que siempre vuelven, por una cosa o por otra, siempre nos visitan. Y eso es lo que vamos a ver en la novela que nos toca en esta ocasión, que es Sigilo, de Ismael Martínez Biurrun. Ismael Martínez Biurrun, bueno, pues es un autor pamplonés que se ha convertido en los últimos 15 años, bueno, pues en un auténtico genio, en un auténtico maestro de, bueno, de los límites entre géneros, ¿no? Entre lo fantástico, el terror, de alguna forma. Y eso es lo que le ha valido, bueno, pues que la crítica se ponga de su lado, que le hayan caído bastantes premios prestigiosos, digamos, del mundo de la literatura de género, como puede ser el premio Celsius, otorgado por el Festival Internacional Celsius 232 de Avilés. Comenzó sorprendiendo en 2006 con una novela, con Infierno Nevado, en la que, bueno, presentaba una Navarra del siglo I, romana, en la que mezclaba un poco la mitología lovecraftiana con la mitología vasca. Y a partir de ahí, bueno, pues ya da unas pistas de hacia dónde se fue toda su escritura, ¿no? Esa forma de conectar con los híbridos, con los géneros híbridos. Otras novelas importantísimas y de referencia de Biurrun son Rojo Alma, Negro Sombra, que dicen muchos que es una de sus mejores novelas, Mujer abrazada a un cuervo o Un minuto antes de la oscuridad. En cualquier caso, Biurrun siempre es bueno, pues un autor de referencia y un autor muy, muy recomendable. ¿Qué es lo que, qué es, ¿Qué es lo que vamos, digamos, a ver en Sigilo? Bueno, pues, ¿en qué tipo de género nos vamos a meter? Pues justamente en, en ese thriller, entre fronteras y límites difusos. Biurrun lo que consigue es que, como, bueno, como una especie de explorador de fronteras, eh, construye una novela corta, pero una novela muy potente, en la que se entremezclan diferentes elementos del thriller, del suspenso, que se acercan al terror. Pero bueno, no es un terror para nada agobiante ni un terror constante, sino que es eh, Biurrun maneja muy bien las dosis, bueno, podríamos decir dosis de escalofríos, ¿no? Con escenas muy puntuales y escenas que se nos van a quedar en la mente una vez hayamos terminado la lectura, ¿no? De alguna forma, también juega con lo que está y no está anclado en la realidad. Y eso es lo que a veces nos puede llegar a recordar un poco al realismo mágico. No exactamente igual, porque bueno, ya sabemos que el realismo mágico, eh, digamos que esos elementos fantásticos que están asimilados de forma normal en la realidad, y además el realismo mágico como que está como muy anclado a un tipo o a un momento de la literatura hispanoamericana, y no entra, digamos, no tiene cabida el terror. Sin embargo, en Biurrun sí. En Biurrun sí está el terror, sí está la inquietud, que es lo que nos interesa de alguna forma. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en Sigilo? Bueno, pues principalmente nos vamos a encontrar la historia de una familia, y una familia dividida. Una familia que está marcada por el pasado. Y además, no solo eso, sino que en esa historia familiar, en esos conflictos familiares de esa, bueno, de esa división, al fin y al cabo,
vamos a encontrar diferentes temas, pero diferentes temas que prácticamente no tienen nada entre sí y que Björn los hila y los entreteje muy bien. Pues temas como el vudú, como pues las extorsiones, como las relaciones amorosas, como incluso la burbuja inmobiliaria, ¿no? Porque, bueno, uno de los temas fundamentales es, bueno, pues un rascacielos en Benidorm, justamente va a ser como una parte protagonista de la historia, ¿no? De la trama, o digamos, donde todo comienza o donde todo acaba, ya veremos, ¿no? De alguna forma. Y lo que nos va a mostrar son esos diferentes, bueno, diferentes miembros de esa familia, una madre que ha enviudado y que ha enviudado hace años y que, bueno, dice que su esposo fallecido, pues se la presenta y cambia objetos de sitio en su casa. Una cuidadora de esta madre, Magali, una cuidadora de origen dominicano, que va a ser quien, digamos, presente, ¿no? esas fronteras difusas entre lo fantástico y lo real. Andrés, uno de los hijos, que quizá es el que peor de cara a la galería lo ha pasado, que tiene además una discapacidad comunicativa muy fuerte y que tiene que recurrir al chantaje para poder salir a flote. Y Fede, que es, bueno, es el hermano que parece que todo le va bien, que tiene su trabajo, que tiene su chica, que tiene, bueno, que todo le va perfecto, pero en realidad está muerto por dentro y que esconde su patetismo tras una máscara. Eso es lo que nos vamos a encontrar en la novela. Y al final, en el mensaje de que, bueno, de que todas las tragedias dejan huella. Visible o no, silenciosa o ensordecedora, eso lo veremos. Pero bueno, además todo aderezado con un mal ancestral, podríamos decir, o sectas, que una secta que tiene, digamos, unas intenciones bastante oscuras. ¿Y qué es lo que nos va a sorprender? Bueno, pues con un inicio brutal, sigilo, se nos empieza, bueno, una escena en la que una voz de la que no sabemos absolutamente nada, empieza a emerger de la tierra o quiere escarbar para salir, ¿no? Y con ese inicio que puede ser un inicio un tanto sui generis y que nos descoloca, empieza lo trepidante, empieza lo frenético de esta novela corta, que mezcla tantísimos temas y tantísimos, y bueno, y tantísimos estilos. Y el estilo es quizá lo que más nos va a sorprender, ¿no? Porque es un estilo muy cuidado, de una calidad literaria maravillosa, ¿no? De unos párrafos cuidados, frases cortas y contundentes, y bueno, y además una escritura muy que sorprende en el sentido de que va a ser ese estilo el que te enamora del escritor y que vas a querer saber más de sus libros anteriores. En cualquier caso, lo que nos va a llamar la atención o lo que nos tenemos que fijar de sigilo ya no es tanto, digamos, ese estilo, sino como la estructura de la novela, ¿no? Y la estructura de la novela no es arbitraria, no son son capítulos cortos que intercalan muy bien las historias de todos los personajes y que de alguna forma le dan el ritmo narrativo a toda esta novela sigilo, a toda la novela corta. Y también nos vamos a fijar, bueno, no solo en esos títulos de esos capítulos, en títulos sobre todo los que se titulan abajo, pero fundamentalmente nos vamos a fijar también en los personajes, ¿no? Porque son personajes muy reales, son personajes que se anclan mucho en la realidad y que nos podemos encontrar en cualquier momento. Bueno, por último me queda simplemente una curiosidad. Y es que, bueno, como os he estado contando, la magia y la realidad se entremezclan en esta novela de Björn. Y no es la primera vez no es la primera vez en el club que sale el nombre de Aleister Crowley. Aleister Crowley, ese mago ocultista, místico, esotérico, cualquier calificativo que le queremos dar, bueno, tenía un pensamiento mágico particular, ¿no? Y ya no es tanto, por ejemplo, ya no es la inspiración de un personaje como lo fue en La Casa Infernal de Matheson,
sino que aquí es su pensamiento, su ideología, lo que influye en la novela. Y en más de una ocasión, Bjorn ha comentado que se fija en ese pensamiento de Crowley, en el que, bueno, él decía que la magia era ese arte o esa ciencia para modificar el destino, bueno, de uno mismo o de otras personas por medio de actos de verdadera voluntad, ¿no? Y van a ser esos actos de verdadera voluntad, bueno, y esa magia vudú haitiana, esa magia vudú caribeña, la que imbuya de alguna forma toda la novela, influenciada por ese pensamiento de Aleister Crowley. Bueno, poco más, simplemente me queda desearos que disfrutéis la novela de Bjorn, que la compartamos entre todos en el club, que nos pongamos a escribir en el foro, en el chat, en las diferentes partes del club que nos permiten debatir. Y hasta entonces, hasta que nos volvamos a ver, felices lecturas. Muchas gracias.